Sí, damos comienzo a continuación al primer foro del deporte provincial 2021, que en este caso va a estar centrado, la gran temática va a ser urbanismo activo. Como sabéis, como habéis podido comprobar de la información que habéis ido recibiendo estos días, es una actividad organizada por el área de deporte de la Diputación de Almería, en colaboración con la Asociación Andaluza de Gestión del Deporte. Por eso tenemos hoy con nosotros a dos representantes de ambas instituciones para que nos saluden y nos comenten un poco cuál es el motivo de este foro, de estos foros del deporte provincial 2021. Tenemos con nosotros, en primer lugar, al diputado delegado del área de deporte y juventud de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes. También tenemos con nosotros a Víctor Romero Cosano, presidente de la Asociación Andaluza de Gestión del Deporte. Hola, Víctor. Buenas tardes. Muchas gracias. Pues nada, José Antonio, si quieres puedes comentar, dar la bienvenida a todos nuestros asistentes y nada, comentar algunas palabras. Bueno, bienvenidos a todos a este foro virtual. Agradecer a GESPORT, primero por invitarme a participar y segundo por agradecer por esta iniciativa de poner encima de la mesa este ciclo de conferencias, este ciclo de webinar sobre aspectos muy importantes del deporte. En este caso, las 4 conferencias están basadas principalmente en varias de las líneas estratégicas del Plan Provincial de Deporte de la Diputación Provincial de Almería. En este caso, uno de los ejes principales del Plan Provincial es lo que denominamos el término Almería Activa. El término Almería Activa tiene varios programas, dentro de varios programas, varios proyectos, y uno de esos proyectos es el que denominamos Almería Activa Urban. En este caso, uno de sus principales objetivos, y se nos hemos marcado ya de cara al ejercicio 2022, es el hecho de desarrollar todos los planes de locales, de instalaciones y equipamientos deportivos en base, como bien sabéis, a la ley del deporte de Andalucía. En este caso, pues es uno de los objetivos que nos hemos marcado para el siguiente ejercicio y poniendo pues, especial interés en esta labor estratégica que trascienda de la mera construcción y mantenimiento de las instalaciones deportivas convencionales, sino que lo que se contemple desde estos planes sea el concepto de municipio activo. Un municipio pues, que sea ideal para la práctica deportiva, una práctica deportiva más saludable, más sostenible, integrándolo con las políticas que estamos desarrollando las diferentes administraciones en materia de políticas sociales. Y de aquí la importancia de formar y de aplicar estos planes de instalaciones deportivas en el urbanismo de los pequeños municipios en este caso. Por lo tanto, yo creo que es bastante interesante la jornada de hoy, las de posteriores también, pero las de hoy creo que sientan las bases para que los futuros municipios pues, sean mucho más activos y se pueda practicar el deporte de una manera más saludable, más activa y de otra filosofía, en definitiva. Por lo tanto, muchísimas gracias. Os invito a que participéis en las siguientes webinars y nos iremos viendo por este foro las próximas jornadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Víctor. Sí, buenas tardes de nuevo. Muchas gracias, diputado. Y soy yo el que está agradecido por la participación, por la invitación a participar en esta Semana del Deporte Siempre y Semana Europea del Deporte que la Diputación de Almería lleva a cabo. También un saludo muy cordial y muy particular a los gestores y gestoras del deporte de la provincia de Almería y particularmente a los del Servicio de Deportes que tú diriges, que bueno, son todos grandes profesionales, muy allegados a GESPORT. Sin ir más lejos, nuestro anterior presidente, Juan Luis Navarro, está dentro de ese equipo y la verdad es que es un placer y un orgullo al mismo tiempo no tener compañeros que tan brillantemente vienen haciendo su trabajo en esa provincia. Decirte que, bueno, y saludar a todos los presentes, bueno, pues que para nosotros, para GESPORT, es un ámbito tremendamente cómodo del deporte local y muy concretamente también a
a la parte que nos toca en esta tarde y las sucesivas sesiones de webinar que se van a organizar. Webinar que, por cierto, bueno, pues vinieron para quedarse en la época pandémica y ahora en la post-pandémica pues también seguimos haciendo un uso de esto porque, bueno, a pesar de que quita frescura al presencialismo de los cursos y de las acciones formativas, pues no deja de ser muy útil y muy práctico, muy fácil, muy accesible y nos da muchas oportunidades de estar en varios sitios sin necesidad de desplazarse, ¿no? El calendario en el que iniciamos hoy de acciones formativas también quiero decir que nos estrenamos nosotros como nueva Junta Directiva de AGESPOR en nuestra primera acción formativa para terceros que hacemos. Ya sabéis que AGESPOR como asociación profesional, una de sus grandes prioridades es precisamente la formación y capacitación de los gestores y gestoras del deporte, no solamente nuestros socios, sino todos aquellos que pertenecen al sistema deportivo público y también privado, pero bueno, en este caso, como digo, nos sentimos especialmente cómodos porque bueno, la procedencia de la mayoría de los gestores de socios de AGESPOR son precisamente provenientes del ámbito público. Quiero también, de alguna manera, pues poner en valor las temáticas que se han escogido, porque sin duda, bueno, empezando por los profesionales que hoy nos acompañan, por su moderador, José Fernando Muñoz, compañero de AGESPOR, y Enrique Orts y Juan Andrés Hernando, que, bueno, no siendo miembros de AGESPOR, son muy allegados a Andalucía, a nuestra asociación y por supuesto, tremendamente conocidos a nivel nacional e internacional por su trayectoria, los tres, ¿no? En este caso, considero que, bueno, se ha escogido un amplio abanico de temáticas que nos interesan a todos muy mucho. Por supuesto, el deporte escolar, que siempre ha sido uno de los puntos fuertes de la gestión deportiva local. El deporte salud, una necesidad sin duda alguna estratégica en todos los sistemas deportivos, del ámbito que sea. El turismo activo, que es un producto tan arraigado en esa provincia, y por supuesto el urbanismo activo, que es una tendencia que va a más, una tendencia de futuro que va a más y que particularmente en esta era post-pandémica, ¿no? Me vaya a permitir que de alguna manera pues, ponga en valor estas convocatorias a través de webinar, la persona de Alberto Casado, nuestro responsable de la oficina técnica, que creo que ya nos ayudó mucho a sobrellevar los tiempos de pandemia en el confinamiento y creo que todavía siguen siendo, como digo, verdaderamente útiles, ¿no? Deseo que la tarde sea provechosa y no quiero restar mucho más tiempo a todos los presentes y, por supuesto, emplazarnos para vernos en la próxima convocatoria de webinar, que espero también respondan las expectativas. Quedamos como asociación a disposición de esa provincia, de los técnicos y profesionales de la gestión de Almería y AGESPOR a vuestra disposición, tanto a nivel de la organización y oficina técnica como personalmente como presidente, lo cual me honra decir esta tarde, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Y nada, damos paso ya a José Fernando Muñoz, que es el moderador de la actividad de esta tarde. Hola, José, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, todo tuyo, no te quito más tiempo. Perfecto, muy bien. Pues nada, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar. Yo quiero comenzar también agradeciendo brevemente tanto a la Diputación de Almería como a AGESPOR el que hayan pensado en mí como moderador de este webinar. Y bueno, como sabéis, el objetivo de este espacio es el de desarrollar algún contenido relacionado con la temática que se ha propuesto de las ciudades activas. Y para ello tenemos la suerte de contar hoy con la presencia de dos ponentes de reconocida trayectoria y de prestigio profesional, tanto en el ámbito relacionado con los proyectos de arquitectura como con el de la gestión deportiva. Son Enrique Orts y Juan Andrés Hernando. Brevemente querría decir y querría destacaros que probablemente este perfil de arquitecto barra gestor que hoy os presentamos no es muy habitual, ¿no? Ya comentábamos antes fuera del micrófono con José Andrés. Digamos que por cuanto en muchos casos las infraestructuras deportivas yo creo que suelen llegar al gestor como un producto prácticamente terminado, como intocable, digamos, ¿no? Y con sus virtudes y defectos, pero casi sin posibilidades de cambio o intervenciones por parte del usuario final, que es el ciudadano, pero del que, digamos que el gestor es el que tiene más información de cómo se puede usar, ¿no? Y por norma general también tenemos la experiencia de que al gestor no se le suele dar
su sitio en este proceso creativo. Entonces, seguramente que a este webinar están asistiendo técnicos deportivos, gestores del deporte de municipios, almerienses en este caso, y seguramente alguno más, que habréis sufrido en carne propia pues esta situación que os cuento, ¿no? Entonces, quizás la visión que nuestros ponentes hoy nos puedan dar será más en la línea de lo que vosotros demandáis o echáis en falta, y además estoy convencido de que os va a resultar muy interesante. Bueno, brevemente, y como ya indicó también Alberto y Víctor, os invito a aprovechar este formato de webinar, como ya se ha comentado, en el que se pretende que sea una interacción práctica, lo más dinámica posible entre los asistentes y los ponentes, y yo intentaré ir moderándola. Ya sabéis que en esta plataforma tenéis un chat en el que podéis ir, digamos, haciendo comentarios, planteando dudas, preguntas, etcétera, ¿vale? Yo intentaré ir recopilándolas y le daremos dinamismo para que esto no, bueno, pues no resulte tedioso, que no lo va a hacer, ya os garantizo que no lo va a hacer. Seguro que estáis habituados a esta tecnología, pues ya después de tanta pandemia y tanto tiempo encerrado lo domináis segurísimo. Entonces, bueno, en este sentido, el esquema de la jornada, brevemente, hemos pensado en dos principios. Enrique va a hacer una primera ponencia, después Juan Andrés, una ponencia breve de 15 a 20 minutos, que confiamos en que os estimulen, y a partir de ahí pues iniciaremos la interacción con vosotros, de modo que desde el principio os invito a que vayáis preparando cualquier tipo de preguntas, sugerencias, para que cuando terminen estas ponencias iniciales pues iniciemos ese debate, ¿vale? Sin más, os presento el primer ponente, ya que el tiempo apremia. Vale, Enrique Orts es arquitecto y es arquitecto técnico, que es un perfil que no abunda, pero que considero muy interesante porque conjuga dos visiones muy distintas y muy complementarias del proceso constructivo y de diseño y de planeamiento. Es, como él dice, un apasionado del deporte, de arquitectura y del urbanismo. Ha estado involucrado en diferentes proyectos internacionales y es un ponente habitual, nacional e internacional, sobre la temática que hoy nos ocupa. Además, tiene la suerte de conocer desde dentro la organización de la administración pública por los diferentes cargos que ha ocupado. Ha sido miembro de diferentes grupos, comités organizadores de importantes eventos, y destaca su colaboración en el desarrollo del Plan Estratégico del Deporte de Valencia. Actualmente es profesor de máster de gestión deportiva en la Universidad Católica de Valencia y trabaja para la Diputación de esa ciudad. Su ponencia se titula La ciudad activa, y así que, Enrique, si te parece, pues compartes pantalla y cuando quieras. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos y nada. También quiero empezar con, pues eso, con los agradecimientos que, no por ser reiterados, dejan de ser importantes. Primero, bueno, pues confiar en mí y dejarme compartir con todos vosotros pues un ratito agradable en el cual siempre se aprende un montón de cosas. Porque creo que es la clave. Estas jornadas creo que son muy importantes para intercambiar, porque normalmente es difícil encontrarte a alguien que trabaje lo mismo que el tuyo, y estas cosas vienen muy bien para que aprendamos todos y avancemos todos juntos. Así que agradecer a la Diputación de Almería y a GESPOR por haber confiado en mí y dejarme la oportunidad de compartir esta idea con vosotros. Ahora voy a compartir pantalla y voy a poneros la ponencia. No sé si se ve ya. A ver, compartir. Vale. Creo que deberíais estar viendo esto ya todos. Bueno, pues nada, empezamos. Voy a poner el tiempo para que no se me pase. Si me quiero comprometer a hacerlo intenso, pero corto. Bueno, y quiero empezar con una pequeña reseña histórica, ¿vale? Para trasladarlos al punto en el que estamos hoy en día. Y esta reseña histórica viene, pues, a mediados del siglo XIX, cuando comenzó la Revolución Industrial. En las ciudades europeas tenemos ciudades amuralladas, con calles estrechas, más ventiladas, soleadas. Habían problemas graves de contaminación de aire porque empezaron dentro de la ciudad y en este radio habían grandes fábricas que normalmente iban con máquinas de vapor y había bueno, pues una contaminación muy grande. Esta problemática hizo reaccionar al urbanismo. Este problema grave de salud que había en las ciudades hizo reaccionar al urbanismo, y el urbanismo fue una de las mejores herramientas para combatirlo. Y cambiaron por completo las ciudades, tal como la conocemos en Europa, menos quizás en otras partes que no habían ciudades tan antiguas, ni había murallas, pero también cambió el concepto de ciudad. Comenzaron a derribarse murallas, comenzaron
primeros ensanches, diseñando tanto la ampliación de las ciudades fuera de murallas como cómo se reformaban por dentro las ciudades. Casos como París con Baron Haussmann, Barcelona con el Amsterdam, que se extendieron por todo el mundo, esa forma de filosofía de pensar, la ciudad de jardín inglesas, donde cogían a la gente y generaban ciudades en el medio del campo, donde eran ciudades residenciales que se conectaban vía ferrocarril, lo que hoy es metro, con el centro o las zonas de producción de fábricas. Comenzaron a gestionarse los primeros jardines públicos, ya había en su momento algunos jardines, pero están asociados bueno, pues, marquesados, a diferentes tipos de... pero no eran públicos como cual. A partir de ese momento se empezaban a generar dentro de las ciudades jardines públicos para aumentar la calidad de vida de sus habitantes. Y también se identificaban zonas ventiladas para nuevos crecimientos, lomas de montaña, se separaban los edificios para que estuvieran mejor soleados, mejor ventilados. Todo esto fue una revolución y siempre cuento la anécdota que llegó a haber planos urbanísticos firmados por arquitectos del siglo XIX. Perdón, firmados por médicos, no por arquitectos. En su día esto fue una gran revolución. Y yo creo que debemos de aprender del pasado para volver al futuro. Porque hoy en día tenemos un problema no parecido, pero tenemos un problema muy grave. Aquí os dejo algunos ejemplos, ¿no? Este, por ejemplo, es el plan de ciudad de Barcelona, donde aquí, bueno, pues esto era el centro histórico, donde estaba el centro amurallado, y todo eso fue el gran ensanche que se realizó en su día. Con enormes diagonales, con todas las zonas de manzana, con espacios libres interiores que luego se fue ocupando y tal, pero la ciudad ha vuelto a recuperar esa idea y creo que es un ejemplo que se ha extendido por todo el mundo. O el plan Haussmann de París. Me gustan estos grabados, ¿no?, de cómo era el antes y cómo era el después, ¿no? Esas grandes avenidas que contra todo lo que piensa mucha gente están en medio de la ciudad. O sea, hoy en día es una barbaridad, ¿no?, pero se arrasaron grandes zonas de la ciudad para generar una mayor calidad urbana. Se transformó la ciudad para combatir este problema grave que había de salud. Bueno, y pongo a colación esto porque hoy en día, fijaros, incluso en Barcelona tenemos problemas de este tipo, ¿no? Podemos tener otra vez con el transporte individual motorizado problemas de contaminación muchos siglos después. Pero bueno, ese es otro cantar. Sí que quiero hacer hincapié en que estos problemas de salud vuelven hoy en día. Tenemos un problema de salud grave. Es verdad que estamos viviendo una pandemia ahora con el COVID, pero bajo mi punto de vista, incluso bajo el punto de vista de la OMS, la mayor pandemia hoy en día es el sedentarismo. Datos como estos, que el 6% de todas las muertes anuales son a causa del sedentarismo, que estamos hablando de, no sé, de 32 millones de personas que han fallecido por falta de ejercicio físico desde que empezamos el siglo, comparados con los 3 o 4 que ha muerto con COVID, para que hagáis una idea de qué estamos hablando. Y estos son datos contrastados, que es decir, no son elucubraciones. Y lo peor es que van en aumento, y lo peor es que se concentra en el primer mundo, en países como el nuestro. Y bueno, quería comentar una anécdota para que os hagáis una idea. A mí me gusta mucho las motos y viajar, y seguía a un chico español que viajó en moto desde España hasta Sudáfrica y se recorrió toda África. Pues en ese viaje, pasó meses por toda África, él contaba que fue un gran choque cruzar la frontera de Sudáfrica. ¿Por qué? Porque Sudáfrica es uno de los países más desarrollados de África. Y él vio como un contraste de la gente que había visto en toda África. Al pasar a Sudáfrica, veía todos gordos. Veía grasa corporal por todas partes. Y él se asombraba de decir, llevo meses que no me había dado cuenta de que todo lo que he pasado no existía esto, ¿no? Porque la gente tenía otro tipo de actividad. Iba andando a trabajar, tenía mucha más actividad física en su día a día cotidiano, y en Sudáfrica, digamos que empezaba a ser, si no del primer mundo, pues se acercaba mucho, empezaba a ver esta distorsión que estamos teniendo hoy en día. Y fue cruzar la frontera, o sea, fue como un choque, ¿no? Pues eso es lo que estamos teniendo aquí. Y cada vez más es un problema que va en aumento. El sedentarismo incluso es una cosa complicada en la población infantil, más aún, ¿eh? Y tenemos que luchar contra esto. Y bueno, pues una forma de hacerlo, hay políticas públicas de mucho sentido, pero los que estamos en el mundo del deporte, este es una de ellas.
a través de donde vivimos, de donde residimos. El espacio urbano puede ayudar a mejorar esto, a luchar contra esta pandemia. ¿Y formas de hacerlo? Bueno, pues hay muchas vertientes que podemos trabajar. Desde la movilidad urbana, cómo cambiar la forma en la que nos movemos dentro de nuestras ciudades, nuestros pueblos, debe empezar a cambiar, porque cada vez más hacemos menos actividad física para desplazarnos, y esto debe de cambiar. O debemos de intentar hacer políticas o diseños urbanos que contribuyan a mejorar que la gente haga más actividad física en sus desplazamientos dentro de las zonas donde reside, donde va a trabajar, donde va al colegio. También tenemos que hacer que la gente haga más ejercicio físico, porque también se va reduciendo la cantidad de personas que hacen ejercicio físico a lo largo de su vida. Y como no, a través del deporte, con todos los valores que sabemos que conllevan, que lo vamos a decir ahora porque seguro que lo sabéis. Toda esta forma todas estas, digamos, líneas de trabajo tenemos que aplicarlas, ¿vale? No solamente una, no solamente desde el deporte, tiene que impregnar a todo. Todos los gobiernos locales, a nivel provincial, a nivel autonómico, estatal, deben de colaborar en esto. Dentro del propio ayuntamiento, cada una de las concejalías debe de intentar transformar esto y ponerlo como un punto de guía. No es solamente un tema de deporte, no es para fomentar el deporte, que sabemos que tiene un valor muy positivo, sino para al final es un problema de salud, que no se arregla solo del deporte. Entonces, el tema de urbanismo, el tema de la parte de salud compaginado, el tema de actividades deportivas, todo debe estar cosido. Bueno, dentro del urbanismo, ¿no? ¿Cómo podemos cambiarlo? Yo le llamo a esto infraestructura activa. Me gusta llamarlo así porque en el planeamiento últimamente se habla siempre de infraestructura verde como la red de parques, jardines, zonas libres y la interconexión entre ellas dentro de una ciudad, ¿no? Hay una capa de diseño cuando se diseña una ciudad o municipio en el planeamiento que habla de esa infraestructura verde. Bueno, pues tenemos que poner otra capa encima que sería esta infraestructura activa, ¿no? Y que debe de estar cosida con todo ello. Esa red de espacios libres y la interconexión entre ellos, esa red de instalaciones deportivas, esos nodos y esas redes deben estar cosidas. Pero una vez que podamos implementar esas infraestructuras, debemos dinamizarlas, realizar actividades, porque una infraestructura sin usar no sirve para nada, ¿vale? Esa combinación de esas dos cosas debemos de hacer. Y qué mejor herramienta que la planificación. No podemos soltar instalaciones según nos viene una subvención y dejarlo caer ahí. Hay que primero pensarlo. Y eso sí que es un punto clave. Si no está bien estructurado, no está bien pensado, no está bien coorganizado con todos los agentes que intervienen, incluso con cada municipio, con los municipios que están alrededor, muchas veces esto puede ser un problema. La infraestructura activa, como decía, la pienso como unos nodos, ¿vale? Que se componen de, digamos, puntos en el municipio de instalaciones convencionales, los conocemos como polideportivos, instalaciones no convencionales, que son todo aquello que no está gestionado directamente por ayuntamientos, son instalaciones o infraestructuras que se usan de forma libre, pero que están relacionadas con el tema de actividad física o deporte. E incluso los propios espacios libres que tenemos todos en nuestros municipios son contenedores de actividad física, siempre y cuando pues, lo potenciemos, los facilitemos, los conectemos bien, los hagamos seguros, también son contenedores. Entonces, esa red de nodos, de puntos, se deben de conectar, porque por sí solo no funcionan. Si hacemos una instalación muy buena pero no está bien conectada, o varias y no están bien conectadas, no funcionan bien. Entonces hay que intentar interconectarlos. Hay varias capas también aquí, ¿no? La red peatonal, debemos de intentar que nuestras ciudades sean amables a la hora de producir movilidad peatonal. A la hora de que yo, para acercarme al centro a comprar o al trabajo o incluso al niño al colegio, pues pueda hacerlo andando. Hay veces que es imposible, hay veces que las distancias son muy largas, pero hay veces que no. Y la mayoría de veces son estas. La mayoría de veces tenemos el colegio lo suficientemente cerca, la instalación deportiva lo suficientemente cerca y
y el trabajo lo suficientemente cerca para poder realizarlo. Siempre que potenciemos esto, ayudaremos a que la gente haga más actividad física a la hora de desplazarse. En los casos en los que las distancias aumentan, que ya no son 5 o 10 minutos, sino que son más, bueno, pues los carriles bicis es otra de las políticas mediante la movilidad que puede aumentar la realización de actividad física. Si mejoramos una red buena de carriles bici, potenciaremos que la gente utilice la bici. Si esos carriles bici son seguros y están bien hechos, haremos que la gente pueda llegar y utilizarlo. Si cuando llegamos a un sitio podemos aparcar la bici y no nos la roban, e incluso podemos dejarla dentro del trabajo o tenemos algún sitio en casa para guardarla, pues la gente empezará a usar la bici. Aquí en Valencia lo estamos viendo, o sea, la ciudad ha cambiado mucho, es verdad que es una ciudad plana y tenemos sol casi todo el año y digamos que es muy favorable, pero no se hacía antes. Había algunos carriles bici, pero eran malos, no se utilizaban bien, era inseguro ir con la bici por ahí. Hoy en día ha cambiado y en pocos años está cambiando la ciudad y cada vez más se está utilizando la bici. Lo que antes parecía casi imposible, pues está pareciendo un poco a Países Bajos, ¿no? Siempre mirado con respeto. Y hay otra capa que podría ser, bueno, pues circuitos saludables. Lo que hemos hablado ahora es movilidad exclusiva, pero circuitos saludables me refiero a sitios por el cual ejercitarse. No solamente corriendo. No le llamamos carriles running, sino gente que puede ir corriendo, gente que puede ir andando, gente que puede ir paseando, andando rápido, haciendo Nordic Walking o haciendo lo que le plazca, pero digamos de una forma más activa. También hay que potenciar esto, no solamente poniendo puntos o líneas por la ciudad, sino haciendo que sea amable, que tenga fuentes, que tenga sombras, que tenga puntos donde hacer ejercicio, que tenga un interés cultural, por ejemplo, pues si doy la vuelta por aquí, pues veo esta huerta, o veo esta montaña, o estas vistas, o este monumento, ¿no? Todo eso potencia a que la gente utilice esas vías saludables. Bueno, aquí os presento algunos ejemplos de mi ciudad, en este caso, de cómo, bueno, pues se intenta ver a través de, bueno, las grandes espacios verdes, como es el río Turia, las zonas del mar, y cómo conectar, por ejemplo, la zona de la ciudad que está a 5 kilómetros del mar, pues con vías preferentes peatonales, y cómo ese río, pues, puede ir como una espina, digamos, haciendo que toda la gente que vive 1 kilómetro o 2 kilómetros del río, pues pueda llegar a esa zona verde o ese gran pulmón verde de la ciudad de una forma segura, ¿no? Esto son planificaciones, pero la idea sería esa, que pudiéramos llegar sin tener que coger el coche para ir aquí, ¿no? Otra forma de hacerlo es reconquistar espacio que nos hagan a los coches. Este es otro claro ejemplo. Aquí vemos un plano que es el ensanche de Valencia, me parece al de Barcelona en este caso. Las manzanas nuestras aquí son de 85, en Barcelona que son 135. No cambia mucho en cuanto a dimensión y el espacio es el mismo, ¿eh? Edificios aquí en altura, en medio un gran patio que, bueno, pues en algunos sitios es realizado y en algunos sitios es tipo. Pero el espacio entre medio de esas cruces de calles, normalmente, es un trozo asfaltado. Bueno, aquí se ve, en esta imagen se ve bien. Es un trozo asfaltado que no lo utilizan nada más que los coches y los coches aparcando en doble o triple fila muchas veces. Bueno, en este caso, por ejemplo, se ha hecho una prueba bueno, pues hay en algunas calles se ha hecho intentar conquistar ese espacio de chaflán que hay en las esquinas. No sé si se ve el puntero, pero lo voy a poner por aquí. A ver. Bueno, ahora sí que a lo mejor lo veis. En estos espacios pues intentan conquistar esos espacios de acera, ¿vale? Y bueno, pues se gana, si aquí hay un barecito, pues tienes un banquito, una terraza, puedes poner 2 mesas. Bien, si conquistas parte de ese espacio, ¿no? Pero bueno, hay estudios que van más allá. O sea, ¿por qué no conquistar todo ese espacio en medio que ahora ocupan los coches? Porque incluso no se gasta más que para circular. Y los coches pueden tener su mismo trazado, pueden seguir circulando, aunque sea un poco más dificultoso. Pero bueno, pues en este caso se hizo una prueba, el proyecto se llevó un fin de semana, se cortó el tráfico, se puso ahí una línea dibujada en el suelo, unos cuantos movilidad urbano de estos rápidos y la gente que vive aquí se volvió loca porque podía volver a reconquistar este espacio. Tenía una plaza donde antes no la había. Podían jugar los chiquillos seguros aquí, podían sentarse, podían... todo esto hace que apetezca salir a la calle, apetezca salir a jugar, a hacer cosas, a pasear, y todo eso hace que la gente sea más activa, ¿vale? Bueno, aquí estos son ideas del proyecto.
Y bueno, aquí traigo a colación el tema de, bueno, pues eso, que cómo no hay que hacer las cosas. Por ejemplo, si hago un carril bici así, pues posiblemente nadie quiere correr, ¿no? Hay que cambiar. Hay que hacer las cosas, pero sobre todo hay que hacerlas bien. Esto es un ideal, ¿no? De cómo debería ser. Era en otro nivel la zona de bici, separado de la zona de peatones, en otro nivel separado la zona de coches. A ser posible con un apartado que tuviera la zona de aparcamiento y una banda de separación para que cuando yo abro la puerta no le dé a que pase con la bici. Aquí en Valencia que te una foto de, bueno, se van haciendo poco a poco así las cosas. Como veis aquí están los coches aparcados, hay una banda de separación grande, aunque ahí abra la puerta no veo ciclistas por aquí. Está en sombra, puedo pasear agradable, puedo irme con mis hijos a pasear por aquí, irme al parque o al colegio o al trabajo. Y es compatible con los peatones porque no entran en carril. Bueno, esto en cuanto a esas redes, ¿no? Y los nodos, pues hay, aparte de las instalaciones convencionales que ya conocéis, pues hay otro tipo de instalaciones que debemos de ir implementando y debemos de acoplarnos a las nuevas necesidades que hay. Como por ejemplo estaciones de esta de parkour, de calistenia, de skateparks, todo esto, debemos de ir implementando cosas que animen a la gente joven a hacer deporte, a hacer cada vez más activos. Y por qué no ser disruptivos y hacer cosas como esta. Esto es un proyecto, pero no hace grandeza, pero ¿por qué no hacer plazas como esta? Que animen de alguna forma, sin establecer conceptos claros de la pista deportiva, que ponga una pista de fútbol sala con 2 canastas. ¿Por qué no hacer cosas de este tipo? Que seguro que apetece llegar ahí y empezar a probar, a moverse, a hacer cosas nuevas, ¿vale? Que pueden tener ideas por alguna canasta, tal, ¿por qué no inventar juegos nuevos? ¿Por qué no hacer que la gente se mueva? ¿No? Cosas de ese tipo creo que es lo que debemos de empezar a hacer en nuestras ciudades. Pongo varios ejemplos aquí. Y por qué no una pista polideportiva al uso, tal cual, las que tenemos todas en nuestros barrios, ¿por qué no se puede hacer de otra manera y que apetezca mucho más ir a jugar o que dé una calidad urbana mejorable al espacio en el que se inserta? Otra de las estrategias que podemos tener es intentar meter tecnología en todo esto. ¿Por qué? Porque hoy en día nuestros jóvenes viven con la tecnología, casi no saben vivir sin ella. Y como no no pongas esa capa de tecnología, posiblemente no les interesen las cosas, ¿no? Es un ejemplo de, bueno, pues es un juego que tenías una especie de bomba aquí en medio, le das a girar, esto carga te va diciendo un mensaje y tienes que ir a pisar el verde o el rojo, y tienes que ir corriendo a pisar la bombilla verde o la bombilla roja para que no se apague, ¿no? Entonces, digamos que hay como luces, sonido rápido. Entonces, estas cosas a los críos les atrae mucho más. Cosas como, por ejemplo, esta, ¿no? Que cada uno con su móvil puede llegar y poner la música que le gusta siempre y cuando salte. Pues si saltas aquí, se activa la música que le gusta a todo el mundo. Pues estas cosas atraen a la gente, atraen a los jóvenes con la tecnología a hacer cosas nuevas. Bueno, y ahora os pongo algún ejemplo de cómo se ha hecho aquí en Valencia esos carriles saludables, ¿no? Empezamos con este del Río y cómo se luchó con la brecha de género que existe en que salían a correr los hombres, pero no tanto las mujeres. Y era un problema porque todos querían correr, pero la mujer se sentía insegura. El Río es una zona arbolada, oscura, poco transitada, y entonces pues se intentó en este carril running pues poner iluminación, poner cámaras, intentar hacer quedadas con grupos femeninos, y se ha ido aumentando la cantidad de gente que hace deporte por la parte de las mujeres. Bueno, pongo algunas imágenes y voy rápido, que creo que ya se me ha acabado el tiempo. Eso es el carril line. Dentro de una zona verde hay 5,7 kilómetros de un carril exclusivo para correr. Con paneles informativos de cómo tienes que entrenar, depende de tu edad física, tu condición, etcétera, etcétera. Con puntos de estiramientos, musculación. Y esto que está aquí en el Río, en Valencia, pues se quiere ir por toda la ciudad. Queremos implementarlo para que todo el mundo pueda llegar a ello, ¿vale? Algunos se han hecho no tanto en un jardín, pero sí en una acera, y hemos hecho pues esta forma de carril, ¿vale? Aquí veis el carril bici y aquí pues está el carril saludable. Cada 20 metros hay una señal como esta, en la cual pues te vas una serie de puntos, te van indicando por dónde correr. Y también hay instalaciones de musculación, hay zonas con sombra, fuentes, paneles que
van conectando y esa es la idea de pasarlo por toda la ciudad. Bueno, a la hora de planificar es muy importante también el tamaño de la ciudad, lo que estamos hablando, ciudad o municipio, ¿no? En instalaciones, ciudades grandes, sí que es verdad que la planificación urbana debe ser de la que hemos hablado, ¿no? De estudiar la ciudad y cómo se distribuyen por la ciudad esta serie. Pero en municipios pequeños, posiblemente por sostenibilidad, los que no pasen de 20.000, 30.000 habitantes, debemos de concentrar esas instalaciones deportivas al uso, ese polideportivo en un solo punto. Pero intentar conectarlo con toda la ciudad para que la gente pueda llegar a él de una forma activa. Sí que es verdad que estos municipios deben de tener también instalaciones de las no convencionales, de esas que hemos hablado, que pueden ser distribuidas por el resto del municipio y que no haya que ir al polideportivo a hacer el fútbol sala, el baloncesto, el tal, sino que se pueden hacer otras muchas cosas. Esto es independiente. Pero sí que las instalaciones convencionales que cuestan mucho más, pues debemos de intentar concentrarlas para mejorar la sostenibilidad y la gestión. Hay otra parte importante que es la colaboración y la planificación a nivel territorial, porque municipios no muy grandes no pueden tener muchas infraestructuras, pero una combinación de municipios, dígase un barranco, una mancomunidad, sí que puede intentar conseguir, por ejemplo, carriles saludables que unan zonas de interés de los varios municipios, puede hacer carriles bici que puedan ir de un municipio a otro. Estas cosas son muy importantes, incluso carriles saludables que puedan ir de municipio a otro haciendo deporte. Esta interacción es muy importante y sobre todo también de los municipios con el entorno natural que tenemos. Mucha gente quiere hacer deporte en la naturaleza más que dentro de la ciudad o dentro del municipio. Entonces, si conectamos nuestro municipio, nuestra ciudad con el resto, ganaremos mucha gente activa en nuestra ciudad. Bueno, y os dejo ya con dos también pinceladas así como consejos, que es el combinar espacio físico y virtual. ¿A qué me refiero con esto? A lo que me decía antes, o sea, cada vez más el espacio virtual empieza a ganar terreno y cada vez más mucha gente, si no tiene detrás una combinación de aplicaciones, de sensores, de medición, si no interactúa en ese espacio virtual de redes sociales, la infraestructura física de por sí, hoy en día, pues se ha quedado como un poco obsoleta. La física real. Si no le ponemos esa capa de innovación nueva, de tecnología, de espacio virtual, no funciona tan bien como debiera. Entonces, una vez gestionemos esa, o habíamos hecho esa infraestructura, debemos de dotarla de esta capa virtual, ¿vale? Y hacer ese espacio social donde la gente se puede encontrar, donde tú puedas quedar con alguien para hacer deporte, donde puedas picarte con otro para hacer mejor tiempo, donde sepas que tienes una red por aquí y por allá, pero lo puedas ver a través del móvil. Estas cosas tenemos que ir promoviendo. Y bueno, esta al final sí que es muy importante. Una infraestructura no sirve de nada si no se utiliza. Debemos de acompañar al aterrizaje de una infraestructura de cualquier tipo con una promoción constante de actividades. Debemos hacer y consensuar con usuarios, con entidades deportivas del barrio, del municipio, que esa nueva infraestructura va a ser usada por los usuarios potenciales, ¿vale? Si no, es un fracaso absoluto. Si nosotros ponemos una infraestructura creyendo que va a ser utilizada, pero no está consensuada, no está bien pensada y luego no se utiliza, es peor que no hubiéramos hecho nada. Y es así de duro. O sea, es peor que si no hubiéramos hecho nada. Entonces es mejor hacerlo y hacerlo bien. Entonces hay que usarla y sobre todo mantenerla. Hay que mantenerla. El mayor fracaso de una infraestructura es si no se usa o está mal mantenida. Y bueno, creo que me he estrellado 5 minutos, pero bueno, he ido lo más rápido que he podido. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muy bien, Enrique, pues muchísimas gracias. Muy interesante tu aportación y tu visión particular de lo que puede ser ese concepto de ciudades activas. Me ha llamado especialmente la atención la importancia que das al sedentarismo como nueva gran pandemia y cómo debe y puede afrontarse desde el planeamiento y desde muchas otras instancias, ¿no? De modo, entiendo, integral, transversal y especialmente multidisciplinar. Y yo añadiría en relación con eso, pues que lo que me comentaba un poco al principio, que el gestor tenga también la presencia y el protagonismo necesario. También muy interesante las experiencias que nos han aportado y ojalá que, bueno, que sigamos comentando después en el debate estas cosillas y otros temas que nos puedan sugerir los asistentes. Bueno, pues os presento al segundo ponente, que es Juan Andrés Hernando, arquitecto, urbanista desde 1973
especializado en infraestructuras deportivas, ex deportista de alto rendimiento, autor de proyectos de más de 500 espacios deportivos, que se dice pronto, tanto público como privado, tanto sencillos como complejos, o sea que va desde pistas deportivas de barrio hasta el propio CAR de Sant Cugat. Y bueno, además es asesor, consultor, comunicador habitual sobre planificación, sobre diseño de instalaciones y su gestión, especialmente en el área iberoamericana. De hecho, ha sido presidente de la Asociación Iberoamericana de Infraestructuras Deportivas durante 5 años. Todo esto está muy bien, tiene un currículum maravilloso y lo mejor de todo y el mayor mérito es que se ha jubilado ya, con lo cual le tengo una, de momento, sana envidia. Bueno, sí quiero advertir a los asistentes antes de darle paso que Juan Andrés puede pasar lista, con lo cual os recomiendo atención. Ya nos ha advertido de que de vez en cuando puede pegar algún toque, así que prestad atención y seguro que os va a interesar. La ponencia de Juan Andrés se titula Urbanismo, Arquitectura, Políticas y Culturas Activas de Tiempo Libre. Así que espero que resulte igualmente interesante y sugerente y cuando quiera, Juan Andrés. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En principio quiero agradecer a la invitación a GESPOT por la confianza que me tiene. Perdonad, me parece que no se está viendo bien. No se está viendo bien la pantalla siempre por este cuadrito verde que no sé por qué me sale, pero tengo que volver atrás. ¿Me oís, no? ¿Me oís? Sí, sí. Quiero ver cómo saco el cuadrito verde este que no acabo de... No me sale. A ver, ahí lo pudimos sacar bien y hoy no sé. Y no. A ver, salir. Me parece que en vista... Tienes que darle, José Andrés, a la ventanita, arriba a la derecha, al cuadradito. Ahí. ¿Está? Exacto. Pero Y ahora ya vuelves a presentar y ya se debe ver bien. Vuelvo a presentar. Bueno, vale, pues sí. Sí, ¿no? Lo veis bien ahora, ¿no? ¿Sí? Perfecto, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, de alguna manera a la hora de plantear, bueno, primero quiero agradeceros a todos los que estáis ahí, me habéis invitado para poder hablar de este tema. Es un tema que me interesa como deportista, me interesa como arquitecto, me interesa como urbanista y me interesa como gestor, porque de hecho el origen del planteamiento de los gestores deportivos también tiene que ver algo conmigo, porque en una etapa determinada, por ahí a finales de los 80, me di cuenta como en los ayuntamientos los gestores deportivos no eran nadie y los dioses de todo esto éramos los arquitectos y los ingenieros. Y en un momento determinado, en un curso que se hizo de la Federación Española de Municipios y Provincias y el Consejo Superior de Deportes para los técnicos de deportes de toda España, allí se empezó, yo empecé a plantearles que uno a uno defenderlo en los ayuntamientos, pues no veía yo que era muy productivo, que al final entre la razón del político y la razón del técnico de deportes o del arquitecto, la última era la del técnico de deportes. Entonces que era mucho más interesante defender ideas de grupo que no defender ideas individualmente. Bueno, de aquel curso salió ya gente que fue montando asociaciones de gestores. Unos estaban en Madrid y otros estaban en Barcelona. Por eso también pertenezco a 3 asociaciones de gestores, a la del País Vasco, a la catalana y a la canaria, ya que los lío, por lo menos, no abandonarles. Bueno, he puesto lo de políticas antes de urbanismo y arquitectura, lo he puesto al final, porque al final, si nos movemos en un entorno público, un entorno municipal, un entorno en el que o las políticas nos acompañan a nosotros, lo único que hacemos es predicar en el desierto. Y es muy importante esto. Vamos a ir viendo un poco el tema. Algo importante también. He hecho muchas instalaciones deportivas. Cada vez me las encargan mejor, o me las encargaban mejor. La realidad es que en muchos casos me las han encargado por el título. Y cuando preguntaba detalles me decían, ¿tú conoces una instalación que tienen los de tal pueblo? Sí, vale. Pues el bar más grande. Claro, a mí me mataron. La parte esta que llevo de deportista y de ver el dinero que cuesta hacer la instalación
y lo fácil que se puede estropear. Cuando veo que la persona que tengo delante tiene esa sensibilidad, pienso, no vamos bien. Por lo tanto, cuando uno sabe a qué puerto llegar, o cuando uno no sabe a qué puerto llegar, ningún viento es favorable. Ya hace tiempo que esto es verdad. Por lo tanto, a mí me interesa mucho que tengamos conciencia de quiénes somos como gestores, dónde estamos, en qué organización, que es municipal, pública, gestionamos recursos ajenos de todos, qué queremos hacer, cómo lo definimos, qué tenemos y a partir de ahí, qué hacemos. Estas dos imágenes, os he puesto aquí también en la web. Cuando ponía Cuenca, no es Cuenca de España, es Cuenca de Ecuador. Pero es interesante que veáis el trabajo, como en los espacios públicos los hacen multiusos polivalentes. O sea, y sobre todo con un alto nivel de conectividad de Internet. ¿Por qué? Pues muchas de las cosas que ha dicho Enrique es que yo las voy a remachar, porque se nota que los dos somos urbanistas, se nota que los dos venimos del deporte y se nota que los dos somos arquitectos, porque tenemos el mismo chip. Él lo ha expresado de una manera y veréis que yo lo estoy planteando de alguna manera. Y luego, yo empecé a usar hace muchos años lo del término de urbanismo activo, y luego vinieron lo de las ciudades activas, pero cada día me he dado cuenta que lo que tenemos que hacer activas es a las personas y a la sociedad. Y los que trabajamos para que ellos puedan hacer actividades, hacerlo adecuadamente. Por eso que son las personas activas las que hacen de la ciudad un espacio activo, por eso lo quería decir. Y con el apoyo de políticas y medios que vayan en ese sentido. Si nosotros no les ayudamos, difícilmente ellos lo pueden utilizar. Este sería un poco el panorama en el que estamos. Si no hay políticas, difícilmente tiramos adelante. Si no hay educación adecuada, no vamos a desarrollar culturas adecuadas, por más que nos empeñemos. De hecho, cuando hablamos de todos estos temas de sedentarismo, para mí el origen está aquí, está en la educación. Y si una mala educación no puede dar una mala práctica, una buena práctica después. ¿Qué pasa? No, es que eso es tema de educación, perdona, es un tema nuestro. Todo lo que estamos haciendo es transversal, absolutamente transversal. Lo que pasa es que, pobre de nosotros si metemos la mano en el cajón del otro. La subvención de deportes es de deportes, la de cultura es de cultura, la de enseñanza es enseñanza. Y al final es que no puedes hacer nada transversal porque es que no te dejan, no es posible. Por otra parte, tenemos unos entornos habitables, desde la vivienda al entorno próximo a la vivienda, como puede ser la calle, a las infraestructuras, que para mí ahí son dos ámbitos. Un ámbito es la instalación deportiva convencional que llamamos, y el otro es el espacio público. El espacio público que lo podemos usar de cualquier manera, y una de las formas que se puede usar es de forma activa, haciendo deporte, haciendo recreación, haciendo creación, porque para mí el tema es actividad física, creativa, recreativa y deportiva. Y el espectáculo se me va. Yo lo pongo aparte, porque los principios no son los mismos, ni tampoco los fines. Por lo tanto, que no nos contaminen al mucho trabajo que tenemos que hacer. Después estamos en un momento crítico, el momento actual. Es un momento histórico. Igual que lo fue en la tercera revolución industrial, estamos en la cuarta revolución industrial, histórico. Nos va a cambiar mucho la vida a todos. En las tecnologías nos van a condicionar muchísimo. Ahora hemos visto cómo la pandemia ha puesto en evidencia qué cosas son importantes y qué cosas son esenciales. Y el movimiento y la actividad física y la relación es esencial. Por lo tanto, sería bueno que tomáramos conciencia de esto para ver cómo arrancamos ahora. Porque estamos en plena pandemia, la pandemia nos ha servido para pensar, la gente que está vinculada al deporte o a las infraestructuras ha tenido miedo o tiene miedo de poder perder aquello que tuvo, pero no se puede reemprender esto con la inercia que veníamos de antes, porque nos han cambiado los paradigmas. ¿Y cómo tenemos que arrancar? Bueno, primero tenemos que haber sido resilientes para no habernos hundido, para no habernos caído. Y después tenemos que ser proactivos, tenemos que mirar hacia adelante. Pero mirar hacia adelante no en lo que nos interesa, sino cuál es la realidad que nosotros tenemos delante. Tenemos la inteligencia artificial, la conectividad máxima de 5G, el Internet, la realidad virtual aumentada, y la realidad virtual mixta. Tenemos un mundo entero por delante en el que no tenemos bien claro cómo tenemos que interactuar.
Y eso nos va a generar impactos de todo tipo. Por ejemplo, la pandemia nos ha puesto delante el tema del trabajo a distancia. Por ahí ya se está hablando de reducir jornadas laborales. La inteligencia artificial nos va a meter la robótica. Vamos a generar seguramente más tiempo libre. ¿Qué haremos con el tiempo libre? El tiempo libre es un arma cargada de externalidades positivas y también lo contrario. Y también lo contrario. Y esa es una experiencia que yo la he vivido muy de cerca en América Latina y no me gustaría que nosotros cayéramos en ese tipo de problemáticas por no saber atacar el tiempo libre, no saber gestionar desde el servicio público el tiempo libre. Entonces, por otra parte, deberemos actuar para salvar este momento, pero lo que para mí es más importante son las personas constituyen la sociedad y sobre todo me interesa su bienestar saludable, no su salud. Yo no soy médico, yo no les voy a curar de ninguna enfermedad, les voy a ayudar a que se sientan bien. Entonces, este sería un poco el esquema sobre el que nos movemos, pero también tenemos otro elemento especialmente crítico. No nos movemos sobre el jardín del Edén, nos estamos moviendo sobre un planeta enfermo, que lo estamos matando solos, el medio ambiente. Cuidado con lo que hacemos, cada pequeña actuación que hagamos tiene que ver con eso. Vamos a ir viendo. A ver, ¿qué elementos son los que deberíamos tener más en cuenta para ordenarnos a la hora de actuar? Las políticas, si no hay políticas no seguimos. La educación, ya lo he comentado. Los contextos socioeconómicos. Las personas no demandan siempre que no tengan cubiertas básicamente sus necesidades. Hay unas necesidades básicas que es salud, vivienda, trabajo, seguridad. Y después, cuando tienes cubiertas estas, pides más cosas. Y esos entornos nos condicionan mucho a la hora de planificar qué es lo que tiene que ir en cada sitio, en cada momento. Por otro lado, eso nos lleva a circunstancias personales diferentes en cada caso, desde el día que nacemos. Porque cuando hablo de educación, alguien nos tiene que decir qué coche nos ha tocado para andar con él toda la vida. Y cómo lo tenemos que cuidar. Y no puede ser que aquella frase de una imagen vale más que 1000 palabras, que la imagen del gran vencedor la tengas que comparar con la mía, que me toca un coche utilitario. Yo nunca podré ser aquel. No me frustres desde el principio. Por lo tanto, la educación tenía mucho que ver con estas circunstancias personales. Circunstancias socioculturales, no puedes intentar desarrollar cosas que has visto en otros lugares cuando en tu entorno no existe esa tendencia cultural. ¿Por qué? Porque, como decía Enrique, el peor fracaso que podemos tener en una instalación deportiva es que no le sirva a nadie, que no le interese a nadie. Estamos perdidos. La cuarta revolución industrial, que es el contexto que nos rodea. Y luego van a cambiar las arquitecturas, por supuesto. En las casas ya se echa de menos determinadas cosas. Si voy a hacer teletrabajo, ¿dónde voy a tener que trabajar? Si voy a hacer actividad física porque me viene online, ¿dónde la puedo hacer? Si tengo que relacionarme con mi comunidad, a lo mejor necesito espacios comunitarios dentro del mismo bloque, porque van a cambiar muchas cosas y esos espacios van a tener una utilidad importante. O sea, la arquitectura va a cambiar y el urbanismo, por supuesto. Pensar que en el momento que entre el coche autónomo puede desaparecer en 30 años o 20 o 30 años hasta el 90% de los vehículos que conocemos nosotros en la calle. ¿Qué va a pasar con las calles? ¿Cuántas calles van a ser necesarias? ¿Cómo lo vamos a planificar? El 5G ya lo están metiendo, no lo meten porque sí, lo están metiendo porque hay que ubicar a cada uno de esos vehículos en cada zona. Y no vamos a funcionar ya. Ahora están diciendo que eso funcionará con electricidad, no lo sé. Ahora estamos vendiendo electricidad. Dentro de 4 días seguramente venderemos hidrógeno, que hay más que electricidad y contamina menos. Pero bueno, hoy en día nos están vendiendo coche eléctrico y nos están quitando el coche de combustión. Bueno, hemos de pensar, esto afecta al urbanismo directamente. A la persona le afecta el bienestar saludable. Saludable, siguiendo los principios de la OMS, es el equilibrio entre lo físico, psíquico y social. Desde el año 48 está esta definición. Para mí,
este equilibrio saludable es el que es parte de mi bienestar saludable. La otra parte, ¿quién me la da? El equilibrio sostenible, donde yo voy a estar. Ese entorno ambiental saludable, ese entorno social saludable y ese entorno económico que no deje a nadie fuera. La suma de estas dos cosas me está dando a mí este bienestar saludable. Entonces, dentro del ambiental, planteo mi casa puede cambiar, es donde yo tengo que estar, la tengo que cuidar, mi yo con respecto a los demás lo tengo que cuidar y mi sistema que no me deje a nadie fuera. Y dentro de lo saludable, en su día yo hice gerontología social y la verdad es que solo me quedé con la existencia de la cuarta edad, porque me impactó muchísimo. La cuarta edad es la edad en la que uno pierde el movimiento, la comunicación. En el momento en el que el disco duro del cerebro le desconecta a través de una demencia senil o un Alzheimer y estás pero no eres. O en el momento que tu esqueleto ya no te aguanta, pero no porque estés enfermo, es porque ya te has hecho mayor, estás viejo. O sea, esos dos momentos, que en algún momento nosotros los podemos cuidar a lo largo de nuestra vida, si alguien nos ha educado adecuadamente, son los que nos debieran mover para plantear lo que sea, cualquier cosa. Ámbitos en los que podemos trabajar. El educativo, como os he dicho, que es el del 100% de la población en algún momento de su vida, actividades físicas. Nuestro coche no es diferente a un coche de 4 ruedas. Nuestro coche personal debería tener un manual de uso y disfrute. Y ese manual de uso y disfrute nadie nos lo ha dado. O sea, primero nos debemos reconocer y después nos deben decir cómo lo debemos usar, cómo lo debemos cuidar y cómo lo podemos disfrutar el mayor tiempo posible. Ahora, en el momento que nos ponemos a competir o en el momento que entramos en el espectáculo, a mí, si no sé cuántos sois deportistas en la sala y habéis hecho deporte de un cierto nivel, me gustaría saber cuántos no tenéis alguna lesión crónica. Y cuidado, que con el tiempo la cosa no va a ir a mejor, ¿eh? Esas lesiones luego nos van a hacer vivir con algo que se llama dolor permanente, pero te acostumbras, ¿eh? Pero me gustaría que eso fuera lo menos posible, si podemos trabajar con este tema. Bueno, ya hay alguien que nos intenta ayudar y nos dice que quiere tener personas más activas para un mundo más saludable. Y es la Organización Mundial de la Salud y monta una serie de directrices, monta estos 4 sistemas planetarios. En uno dice que quiere crear gente activa, en el otro dice que quiere crear sociedades activas, en el otro entornos activos y en el otro sistemas activos. Yo me he fijado solo en 2 para ver un poco. ¿Qué entiende por sistemas activos? Pues nos dice que tenemos que fortalecer el liderazgo político y la gobernanza, primera cosa. Segunda, mejorar e integrar los sistemas de datos. Claro, estamos en la época del Big Data. La información que se puede llegar a generar es brutal. Por lo tanto, mirar ya por dónde nos están diciendo que tenemos que hacer esto. Tenemos que construir, investigar y desarrollar en el ámbito de la actividad física creativa, recreativa y deportiva. Tenemos que educar en ampliar la promoción de la actividad física como instrumento beneficioso para un bienestar saludable. Y tenemos que desarrollar mecanismos de financiación porque esto no se mantiene solo y hay gente que puede pagar, pero hay gente que no puede pagar y no puede quedarse al margen del sistema. Por otra parte nos dice, tenemos que crear entornos activos. ¿Qué significa para ello? Generar políticas integradas, transporte y planificación urbana. Como estábamos diciendo antes, el urbanismo va a cambiar y va a cambiar mucho, muchísimo. Ya hay ciudades como la de París, la alcaldesa que está diciendo pues, que será la ciudad de los 15 minutos. Que tanto ir a trabajar como ir a cualquier tema de ocio, recreación o actividad física, pues no tardes más de 15 minutos en bicicleta. Pero cuidado, el clima de París no es el mismo de aquí. Las comunicaciones de París no son las mismas de aquí. La edad de los que se tengan que desplazar no va a facilitar que todo el mundo vaya en bicicleta. La frase es bonita y es interesante y engancha, pero cada uno hemos de ajustarla a nuestra realidad. Mejorar las redes para caminar y andar en bicicleta. Evidentemente, todo lo que ha dicho Enrique estoy de acuerdo con él. Fortalecer la seguridad vial. Mirad, si no hay seguridad en el espacio en el que uno está haciendo actividad física
creativa o recreativa, la actividad baja una barbaridad, hasta puede desaparecer. Mejorar el acceso de los espacios públicos abiertos. Espacios públicos abiertos que nosotros los llamamos áreas de actividad porque son susceptibles de hacer actividades físico-deportivas con uso libre, sin control determinado. Pero en un momento determinado en un parque podemos hacer un cross. Y en ese momento nosotros balizamos el circuito, generamos las zonas de control, generamos las zonas de arbitraje, llegada, salida. En ese momento en el que tiene todos los elementos de una instalación deportiva, que es el espacio deportivo, anexos complementarios y el material deportivo, yo lo llamo instalación deportiva. Es no convencional. ¿Por qué? Al día siguiente desaparece. ¿Y se me convierte en qué? En un área de actividad. Es un espacio público. Cualquiera lo puede usar. Bueno, estas son una serie de preguntas que no voy a pasar por ellas porque nos quedaríamos solo aquí, pero es para que quien quiera hacer una instalación deportiva se las pregunte antes de empezar. Son muchas y, en fin, os lo dejo aquí simplemente. A lo mejor alguien luego pregunta algo en el debate. Es curioso que Enrique y yo hayamos cogido los mismos ejemplos. Él me lo ha puesto en el plano y yo lo he puesto en 3D. Pero al final es lo mismo. Estamos hablando de Manhattan y cómo entendieron en su día el urbanismo. Tira para arriba y hace un espacio grande en medio que ya está. ¿Es seguro ese espacio? ¿A qué hora se puede usar? ¿Cuándo? ¿Cómo? Por otra parte dices, mira que bien, un pulmón verde en medio de una ciudad absolutamente contaminada. Bueno, es una forma de hacer urbanismo. Por otra parte decía que la arquitectura también condiciona el diseño del espacio vital próximo. Estaba hablando de la vivienda, del bloque o del barrio. Que los arquitectos hacemos estas cosas, por lo tanto, nos condiciona a todos. Volvemos otra vez a coincidir, Enrique, porque tú me pones desde abajo y yo desde arriba. El urbanismo, el diseño condiciona nuestras vidas. Aquí tenemos lo que comentaba del barón Haussmann. Esto se hizo así para defender. Era una etapa violenta y había que defender la ciudad. Se ponían aquí a vigilar y lo controlaban todo. De hecho, luego muchas cárceles se diseñaron de esta manera, con un elemento central y galerías. Mirad, esto es en Los Ángeles. Como aquí ya no tienen que defender tanto, juegan un poco a combinar lo verde con el mismo sistema. Esto es Barcelona y diferentes tipologías que se pueden dar en este tipo de organización de la ciudad. En el 71, cuando yo iba a hacer mi proyecto final de carrera, el uso de mí quería arreglar el urbanismo de Barcelona. Porque yo me he criado en la calle. Y en la calle jugaba, creaba, recreaba y crecía. Y además la inclusión era natural. El día que nos metieron el coche por la calle y nos sacaron a nosotros, nos quitaron cosas sin debate, ninguno. Entonces, cuando vine a Barcelona pensé, hombre, está bien esta ciudad, pero sí que de cada 3 calles, la cruceta central la hacen peatonal, esto funcionaría muchísimo mejor, sería una ciudad mucho más amable, más agradable. Y además, como hay coches, porque en el 71 todavía pensábamos en que había muchos coches, yo decía, pues debajo de esa cruceta metemos los aparcamientos, porque todavía no había un plan general que decía que todos los edificios tenían que tener su aparcamiento. Pero claro, tú puedes quitar kilómetros de calle convencional, pero yo tuve que plantear luego, bueno, ¿y los coches que vienen de fuera de la ciudad qué hacen? ¿Dónde los meto? Entonces me tuve que plantear núcleos de vida de 24 horas en 3 partes de entrada a la ciudad. Y unos park and ride y aquellos que fueran nodos de comunicaciones interiores, para que desde allí se pudiera ir a cualquier parte de la ciudad a cualquier hora del día. Al final me di cuenta que lo importante no era arreglar Barcelona, sino sacar mi título, hice una escuela y se acabó. Este tema se quedó colgado. Y ahora cuando me hablan de las supermanzanas, pues me hace bastante ilusión porque era lo que pensaba yo en su día. Bueno, otros tipos de urbanismo. Hablabais de las ciudades verdes. Mirad, esta es una ciudad medio lineal, medio verde, donde cada uno se resuelve su problema de agua. Todas las casitas están especulando con su espacio de agua. No tienen espacio verde casi nadie. Todos tienen agua, agua, agua. Bueno, para los piscineros es un buen negocio.
Y luego, pues la ciudad que hemos desarrollado nosotros mucho en España, que es esta ciudad donde generamos el lugar de encuentro, la plaza. Bueno, pero ahora nos viene otra cosa, que son las ciudades inteligentes. Mirad, esto es lo que se ha estado explicando antes Enrique y yo un poquito con lo de Barcelona. El que las tramas tengan ejes, tengan nodos a la escala de la zona del barrio que tienen que alimentar y tengan un elemento central. Esto lo tiene en España alguien de forma excepcional y es Vitoria. Y es un ejemplo que no estamos siguiendo y no lo entiendo por qué, pero es por incultura seguramente. Por incultura política y por incultura de gestión. Porque ellos están dando mejor servicio a menor coste a más gente. Y eso desde el sector público, que juegas con dinero ajeno, me parece que habría que considerarlo. Lo que pasa es que puede pasaros que yo a algún alcalde le intenté convencer de esto. Y me dijo, ¿y eso cuántos votos me va a dar? Y le dije, pues no lo sé, a lo mejor ninguno. Dice, pues déjalo como está. Cuidado. Nosotros somos técnicos y como técnicos tenemos que valorar las situaciones al margen de intereses partidarios o partidistas. Bueno, hemos de pensar que la ciudad en sí se va a manejar prácticamente desde nuestro iPhone, desde nuestro móvil. Bueno, el urbanismo cambiará, la movilidad motorizada va a cambiar y las ciudades de hoy no van a responder en absoluto al planteamiento de las nuevas ciudades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mirad, este es un ejemplo de Barcelona específicamente. Son criterios para el diseño de áreas de juego en espacios públicos o lúdicos. Os lo he traducido aquí porque, bueno, aunque yo creo que se puede entender, pero me ha parecido más interesante poderlo traducir. Al final es generar múltiples propuestas de juegos creativos y con retos para el desarrollo saludable de los niños. Espacio físico diverso, estimulante, conectado y accesible. Espacios de juego inclusivos por edades, géneros, orígenes y diferentes capacidades. Contacto con la naturaleza, el verde y la exploración con agua y arena. Juego compartido, intergeneracional y colaborativo. Lugar de encuentro y convivencia comunitaria. Ecosistemas lúdicos y entornos seguros y saludables. Me parece muy interesante lo que pone aquí, pero mucho. Y esto sirve desde el pueblo más pequeño hasta la ciudad más grande. Después hablan espacios especialmente importantes para educar. Pues los patios escolares, las áreas de juego, los espacios lúdicos y los entornos escolares. A esto le están llamando ciudad jugable. Os he dejado aquí además otra web que es interesante por todo lo que está planteando en torno a las ciudades, en torno al juego. Que no tiene que ver con el Ayuntamiento de Barcelona, es complementaria. ¿Qué es lo que os diría yo? Espérate que aquí. ¿Qué es lo que os diría que tendríamos que plantear en estos espacios en los nuevos tiempos? Que tienen que ser accesibles, seguros, económicos, flexibles, resistentes, polivalentes, conectados. Cuando digo conectados es a nivel peatonal y a nivel virtual, físico y virtual. En red, que se puedan conectar entre sí todos, sectorizados, que podamos tener áreas para cada una de las edades o de las dinámicas que se generen. Sostenibles, tienen que ser para todos, tienen que ser fácilmente mantenibles y tienen que ser positivos a nivel medioambiental. Fáciles de mantener, por supuesto, y otros que en cada caso se puede plantear. Mirad, los arquitectos tenemos una cierta tendencia a hiperdiseñar. El hiperdiseño condiciona. Y esa parte que digo, parte de actividad física creativa y recreativa, la creatividad no la tenemos que tener solo los arquitectos. Debemos dejar que sean creativos los niños. Yo ya sé que le puedo pintar esto en el suelo y van a jugar, pero no van a pensar. Sin embargo, si le doy las tizas, seguramente sí que van a pensar. Y van a hacer los juegos que yo entiendo que son juegos para ellos, pero es que lo importante es que ellos entiendan qué juegos son los importantes para ellos. Y no necesariamente tienen que ser los nuestros.
Consecuencias. Pues ante nuevos escenarios urbanos, ¿qué políticas se deben seguir? Ya veis, tengo más preguntas que respuestas. ¿Qué políticas se deben seguir? ¿Las de adaptar o repensar espacios? Ante nuevos paradigmas laborales, se nos presenta la oportunidad de reducir la jornada y la movilidad laboral. ¿Qué haremos con ese nuevo tiempo libre? Alguien lo debe planificar. Ante la irrupción de las nuevas tecnologías, ¿qué hemos de hacer? ¿Asumirlas inmediatamente o no? Si no sabemos cómo funcionan y no las vamos a utilizar o a rentabilizar inmediatamente, no tiremos el dinero. Las nuevas tecnologías aportan nuevas oportunidades de todo tipo. ¿Cuáles deberíamos asumir en el espacio público y cómo? Se van a dar circunstancias muy diferentes a las que nosotros hemos vivido cuando hemos ejecutado toda esta etapa de instalaciones democrática. Es válida la etapa que hemos pasado, es muy válida porque hemos dado mucho servicio, pero sobre todo nos basamos en espacios deportivos convencionales que se plantearon en el siglo XIX. Pero la parte de recreación, mira, la parte de recreación es una anécdota que voy a contar. Las normas NIDE, muchos las conoceréis o habéis oído hablar. Se llaman normas de instalaciones deportivas y de esparcimiento. La política no permitió que se llegara a que los autores de las normas NIDE desarrollaran el concepto esparcimiento. Y como no existe el concepto esparcimiento, pues nunca nosotros le hemos generado una atención especial. Y sin embargo, nacemos jugando y morimos jugando. Por lo tanto, cuando decimos deporte, no podemos entender que dentro de deporte está todo. No, no, ni mucho menos, ni mucho menos. Cuando hablo de nuevas oportunidades, es repensar las oportunidades. La ciudad inteligente va a tener nuevos ritmos y formas de vida donde la socialización de personas podría adquirir una dimensión nueva y además necesaria, porque las tecnologías pueden llegar a conectarnos con los que están muy lejos y estar muy lejos de los que están muy cerca. Donde la socialización de personas podría adquirir una dimensión nueva, ¿cómo afectará al espacio público? ¿Cómo afectaría a las infraestructuras deportivas y recreativas? A veces nos quejábamos de que los jóvenes no vienen a las instalaciones deportivas. Claro, si no les damos lo que les interesa, juguemos a combinar lo que nos interesa desde un punto de vista elitista y lo que les interesa desde un punto de vista humano a ellos. Y aquí acabo. Cualquier acción o interacción sobre el espacio público ha de ser sostenible pensando en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Siempre será básica la accesibilidad universal y desapercibida para todos. Y cuando digo universal no estoy hablando de supresión de barreras arquitectónicas, no. Hablo de programas y hablo de horarios y hablo de actitudes y hablo de cultura. Actuar en presente pensando en el futuro, siempre. Actuar en local y pensar en global. Lo necesitamos precisamente por esta sostenibilidad. Sin un entorno público urbano saludable será inviable el concepto de ciudad activa, evidentemente. La calidad y conservación del suelo es corresponsabilidad de todos. El que se mantengan las cosas que hacemos no es culpa solo de quien las hace, sobre todo es de quien las mantiene y quien las utiliza. Es muy importante que los ciudadanos se apropien del lugar física y emocionalmente. No podemos hacer cosas para unos que creemos que les va a sentar bien. No, no. Tenemos que hacer que se apoderen del proyecto en su fase inicial, porque de esta manera lo van a valorar y respetar. Sin una educación y unos medios adecuados es difícil desarrollar culturas activas. Vale. Y me quedo aquí. Ya gracias a todos por escucharme y a ver qué sale en el debate. Muchas gracias a todos. Muy bien, Juan Andrés, pues muchísimas gracias. Como siempre, tus intervenciones nos dejan multitud de cuestiones y de interrogantes sobre los que pensar. Eso de que son las personas activas las que hacen las ciudades activas, la verdad es que es una realidad aplastante, es muy interesante, lo de la cuarta revolución industrial, de cómo la tecnología nos está condicionando ya y de cómo, de nuevo, el sedentarismo como gran pandemia que ya era incluso anterior al propio COVID, ¿no?, que tenemos ahora. Cómo también el urbanismo debe adaptarse al cambio del nuevo paradigma y de cómo de hecho ya se está adaptando, me parecen reflexiones interesantísimas. A partir de ahora, bueno, ya os indico por aquí por el chat, digamos que empezaría los últimos minutos, tenemos pues, casi 15 minutos para poder interaccionar con los ponentes, tenéis la oportunidad de escribir por el chat lo que se os ocurra, cuestiones interesantes sobre las que queráis debatir.
Hasta la fecha no tengo ningún comentario, con lo cual os animo a que lo hagáis. Y mientras os decidís, pues yo me lanzo con la primera. Y bueno, han salido ya los centros cívicos de Vitoria, bueno, en general actuaciones urbanísticas en esa ciudad que son modelos a seguir. Me gustaría que me contarais también alguna experiencia, además de la que habéis ya planteado en las ponencias cada uno, alguna experiencia de éxito sonadas en cuanto a sostenibilidad o en cuanto a planeamiento sostenible y que esté mirado del deporte pues con éxito, ¿no? En función un poco a vuestra experiencia, ¿no? También Juan Andrés tiene mucha experiencia en Iberoamérica y seguro que nos puede comentar alguna cosilla y seguro que Enrique también. Así que os animo, pero mientras tanto, por favor, los que estamos aquí en el silencio, ahí detrás de la pantalla, también os invito a que intervengáis, ¿vale? Gracias. ¿Empiezas, Enrique, o empiezo yo? Gracias. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Venga, Enrique. Pues yo, a ver, yo me he apuntado algunas cosas que me han impactado a mí. No sé, sobre todo porque es un referente, no tanto en que es verdad que yo he elegido algunos ejemplos de ciudades importantes, macroproyectos, tal, pero es verdad que son escalables. Y la idea es reaprovechar infraestructuras, no crear las nuevas, sino cambiar infraestructuras obsoletas que hay en cualquier municipio, ciudad, etcétera, y volver a dar un uso diferente y enfocarla hacia la parte activa. Entonces, como ejemplo, si queréis, mira, comparto pantalla y a ver si puedo. No me deja. Bueno, da igual. Había tenido en cuenta el ejemplo, bueno, el que os he dicho ya del río de Valencia, el río Turia, como una lengua de espacio que pasaba por el centro de la ciudad, pues se reconvierte en algo que ha cambiado la ciudad de la noche al día. Este ejemplo se siguió, por ejemplo, en Madrid, yo creo que de Valencia, cuando se soterra media M30 y se hace un parque enorme lleno de actividad, de cultura, de deporte, la calidad de la gente que hay alrededor pues ha cambiado noche al día. Entonces, estas cosas es un macroproyecto, pero imaginaos que en todo municipio siempre hay una zona, a lo mejor un solar degradado, una fábrica que ya no se utiliza, un espacio que iba a hacer el centro de la cultura, pero no tenemos dinero, pues ahora ¿qué hacemos con ello? Esas cosas hay que darle vuelta, porque realmente están dentro de la ciudad, en los sitios donde más hacen falta. Hay otro más que es la línea de tren elevado en Nueva York. Una antigua línea de metro elevado, ahora se hacen subterráneos, en su día pues era, esa es las películas, ¿no? Pues hay 2,5 kilómetros dentro de Nueva York que se ha reconvertido en un parque. Y la gente que vivía al lado de pasar el metro, imaginaros por arriba, al lado de la ventana, lo de abajo que era oscuro, tétrico y tal, pues se ha convertido en una zona que ha dinamizado la ciudad de la noche a la mañana. Y solamente es cambiar vías de tren por jardín, andar, correr. Estas cosas son las que me gustan mucho. Y a la idea que comentabas tú antes de que hay esto de Lima, aquí en Valencia también se cierra la Alameda los domingos. La Alameda es una calle muy grande, a lo del río, se cierran todos los domingos por la mañana y la gente se pone a patinar, a correr y tal. Pues en Berlín lo hacen a lo bestia. En Berlín hay un aeropuerto que se llama Tempelhof, que está en medio de Berlín porque se quedó, Berlín ha crecido mucho, eran para aviones de la guerra y tal, están cerca del centro y ya dejó de usarse. Pues ese aeropuerto se utiliza para que la gente se esparza. No han querido cambiar eso por edificios, por hacer un nuevo jardín. Las pistas enteras donde aterrizan los aviones se utilizan para hacer millones de cosas de actividad. Entonces, estos ejemplos me gustan mucho de reaprovechamiento de infraestructuras. Muy bien, Juan Andrés, cuéntanos alguna cosa. Bueno, en principio, pues en España como reaprovechamiento están las vías verdes, que son antiguos trenes generalmente mineros, que cuando desapareció esa industria quedaron, como decía Enrique, las vías, y claro, los trazados de los trenes suelen ser bastante llanos y además entran por zonas que son zonas muy atractivas, están en medio de campos y las estaciones se pueden rehabilitar como lugares de apoyo a todas las personas que circulen por allá, y pueden dar pie a un cierto nivel de turismo blando, turismo familiar. Eso en España, yo sé, en Gerona hay, en La Rioja también, el País Vasco también. Pero en América Latina hay algo que a mí me atrae especialmente, y es que tienen la conciencia en muchas ciudades, de las más grandes,
de devolver al ciudadano algo que creen que les pertenece, la calle. Y se la devuelven durante 8 horas todos los días de fiesta entre las 7 de la mañana y las 3 de la tarde. Con lo cual, todas las personas que viven en los entornos en los que las calles se cierran saben que su planificación de actividades el día festivo por la mañana tiene que empezar antes de las 7 de la mañana y regresar después de las 3 de la tarde. Y así, por ejemplo, en Bogotá tienen 130 kilómetros de calle. ¿Qué significa tener 130 kilómetros de calle? Significa que yo salgo de mi casa seguro, que circulo por toda la ciudad y que vuelvo a mi casa seguro. Un año quitaron 20 kilómetros de calle y bajó en el 50% el nivel de utilización. Aquí en Barcelona se ha intentado varias veces calles bonitas, hacerlas útiles al deporte y la recreación. Pero no están pensando en la gente, están pensando en la calle. Están pensando en enseñar una calle bonita al que viene de fuera, donde llegan unos cuantos, pero no llegan la mayoría. O sea, el concepto de ciudad activa, yo no lo he vivido nunca tan claro como lo he vivido en Bogotá con este tipo de planteamientos. Porque no es que las calles cojan vida, no, cogen vida las plazas, cogen vida los parques. Y no vida solo deportiva, sino cultural, recreativa, asociativa, todo tipo de vida. Yo creo que son ejemplos que se pueden sumar a lo que nosotros ya estamos haciendo, pero hemos de pensar un poco en ello. Porque yo en Barcelona, por ejemplo, no conseguí que esto saliera adelante por culpa de los eventos puntuales. Barcelona está muriendo de éxito con eventos puntuales. Tiene casi 200 eventos de 365 días los domingos por la mañana. ¿Qué pasa? Que la gente no tiene por qué saber que por delante de su casa va a pasar una carrera y le van a cortar la calle el día que él tenía que ir al monte o a la playa o a hacer recados. Y al final, ¿qué ha pasado? Pues que la responsable de distrito, en un distrito concreto del centro de Barcelona, pues dijo que ni hablar, que eso ya estaban hartos de no poder salir de casa. Si planificamos, ese problema no se da. Si no planificamos, morimos de éxito. Estamos ahora en esa circunstancia. Por lo tanto, darle al ciudadano 8 horas solo de ciudad cada semana lo hacen cada festivo, porque si cae en medio de semana también lo hacen. Me parece que es un ejemplo muy pedagógico y que a nosotros nos debería hacer pensar, porque tenemos ciudades muy adaptables a esto. Perfecto, mira, si os parece, tenemos aquí una primera cuestión planteada por Pablo Rubio García, que dice: me gustaría saber si conocen alguna experiencia arquitectónica y urbanística para rediseñar espacios deportivos convencionales como pistas polideportivas y semejantes en otros espacios deportivos y recreativos. Por ejemplo, ¿sería viable o aconsejable reorientar estas instalaciones en espacios de raqueta como pádel? Y bueno, felicita por las intervenciones a ambos. Bueno, es una pregunta muy concreta. Sí. Conozco algún caso, Conozco casos de mercados que están reconvertidos como son grandes luces, son naves grandes, ponen pistas polideportivas, y yo recuerdo haber jugado en algún sitio de estos en Ámsterdam, naves industriales en desuso, que en su momento se recuperaron para hacer fútbol sala cuando el fútbol sala era un negocio, y ahora se está recuperando mucho para el pádel. Pero mucho cuidado con la ventilación y la temperatura que tienen en esos recintos. Yo, por lo que he entendido la pregunta, quizás se refería más a pistas polideportivas de esas que hay de uso libre en municipios o la ciudad, y reconvertirlos a pádel. Bueno, yo en principio no lo aconsejaría. Por la experiencia que hemos tenido aquí, nosotros en Valencia tenemos alrededor de 80, 90 estaciones deportivas de estas repartidas por toda la ciudad, y sí que es verdad que hubo una época en que solo se hacían pistas polideportivas, baloncesto y fútbol, y llegó un momento que ya pues eso pues fue cambiando ese paradigma, entonces se trocearon, se fueron cambiando, pero el problema es que el pádel, por ejemplo, al menos aquí, si tú pones una instalación de pádel con césped artificial, eso genera muchos problemas, genera problemas de uso. Entonces, si no se gestiona bien, quizás a lo mejor un municipio pequeño donde los habitantes del propio municipio puedan controlar esto,
pues a lo mejor puede funcionar, pero tendría mucho cuidado con la gestión de ese espacio, porque puede generar conflictos. Puede usarse para unas cosas que no se deben, pueden meterse con la moto dentro, pueden hacerte pintadas, es decir, puede pasar muchas cosas que estropeen el espacio y que por intentar hacer algo que mejore, lo empeore. Entonces llevaría mucho cuidado. Intentaría hacer en este tipo de cosas algo parecido a lo que hemos visto ahí, es decir, arquitectura muy dura, es decir, muy poco blanda en el sentido de que aguante todo, pero que fomente la imaginación, como comentaba Juan. Sí, no hace falta hacer deportes reglados, eso es para las instalaciones convencionales. Dentro de un polideportivo hacemos pádel, hacemos fútbol, hacemos tal, y ahí se juega arreglado con gente que lo gestiona y tal. Pero en el espacio público, yo creo que hay que dejar que la mente juegue, que se potencien nuevas interacciones, que le demos al coco a buscar cosas nuevas que fomente que la gente sea activa, pero no de un modo reglado. Perfecto, muy bien. No sé si tenéis alguna otra cuestión, me refiero a los asistentes, alguna otra no sé, cosa interesante que consideréis para aportar. Si no, bueno, yo por ir terminándome, y puesto que bueno, nuestro público de hoy son municipios de Almería, principalmente, de mediano y pequeño tamaño, me gustaría un poco una última conclusión en un minuto cada uno sobre qué opinión os merecen las diferentes herramientas que existen a disposición de los municipios para la planificación urbana, tanto como los planes directores, que son de otro ámbito, como los propios planes locales de instalaciones deportivas. Bueno, qué recorrido tienen, qué experiencia tenéis, cómo creéis que han funcionado según vuestra experiencia, cómo podrían mejorarse, cómo deberían adaptarse a los nuevos tiempos, etc. En un minutito, ¿qué os parece? Y si no hay ninguna otra intervención por parte de los presentes, pues cerramos el webinar. Vale. Pues voy a ser muy corto. La experiencia que tenemos en Valencia, yo creo que fue de éxito, que fue el plan de infraestructuras deportivas de 2010. Y creo que fue un éxito gracias a que hubo un consenso. Y esto creo que es fundamental. Se llevó a pleno y se aprobó por mayoría de todos los partidos políticos. Eso costó mucho de realizar y hoy en día parece algo como insalvable, pero ¿quién va a estar en contra de esto? Hay que luchar por eso, porque si no, al final, como decíamos, es una arma arrojadiza entre unos y otros. Hay que poner a todo el mundo de acuerdo en esto, pero no todo el mundo político, sino a la parte social, que hay que intentar consensuarlo de una forma interdisciplinar, que no solo hablen arquitectos, ni que solo hablen gestores deportivos, que hablen asociaciones, que hablen clubs, que hablen gente, un montón de actores, porque esto es cosa de todos. Y que también se tenga en cuenta que cuando uno gestiona el deporte de una ciudad o de un municipio, gestiona el deporte de todos. Y eso me refiero al deporte público y privado. Quiero decir, gestionamos el deporte en todos los sitios. Y no tiene por qué gestionar solamente en lo público. Puede gestionar también el privado. Puede llegar a consensos, acuerdos en el que puedo hacer deporte en una instalación privada si le subvenciono no sé qué. Se puede llegar a trabajar con ellos o no ir donde están ellos. Hay que trabajar en conjunto, de forma interdisciplinar y planificada. Y bueno, yo la verdad es que me sumo a todo lo que ha dicho Enrique, porque es exactamente como debe ser. Tiene que haber un consenso de todas las partes, porque la planificación no es algo que se hace en un día, se va desarrollando en el tiempo. Si no hay consenso y hay cambios políticos, por ejemplo, pues pasa que lo que ha hecho el anterior deja de ser válido para la siguiente legislatura. Este es un problema, es una forma de tirar el dinero público. Por lo tanto, yo pido consenso y compromiso interdisciplinar, es lo que ha dicho él. Y nunca dejar a la gente finalista fuera del programa, porque si no, no se lo va a hacer suyo, ¿eh? Y no lo va a defender tampoco. Por lo tanto, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho él. Y si no hay consenso, hay un riesgo muy grande, y es el de la utilización política del propio plan, porque los planes son proyectos de futuro y no siempre linealmente se pueden desarrollar. Entonces hay momentos en los que necesitas que todas las partes estén de acuerdo, y si alguna no está de acuerdo, el plan se bloquea. Y si se bloquea, a veces se utiliza luego como arma arrojadiza de la oposición política. Y al final resulta que hay algunos momentos en los que piensan,
no, yo no hago esto porque al final me van a culpabilizar de no haber podido cumplir con las prescripciones del plan. Por lo tanto, lo del consenso es importantísimo y el compromiso también. O sea, a partir de ahí, luego hay otra cosa. No planifiquemos las instalaciones antes de saber a dónde queremos ir. Tenemos que saber para qué las queremos y tenemos que hacer los programas que se van a desarrollar en esas instalaciones y luego hacemos las instalaciones. Si hacemos las instalaciones y luego pensamos a ver cómo las llenamos, mira, a veces funciona porque la cultura ya se ha desarrollado hasta un cierto límite y que puede ser válido, pero no debería ser así. Entiendo. Mira, metemos una última pregunta de Moisés Navarro, que dice: enhorabuena por todas las intervenciones. Las propuestas de proyectos de ciudades activas son muy interesantes, pero ¿qué actuaciones consideráis básicas o prioritarias para ir implantando estos conceptos y proyectos en municipios como los de la provincia de Almería, donde el 60% de ellos son menores de 1.500 habitantes? Brevemente, por favor, os pido brevedad. Yo no sé Gracias. por qué se me para el vídeo. Muy rápido. Yo creo que si tuviera una prioridad, o sea, si tuviera un dinero a poder elegir en qué gastarlo, lo haría en el espacio urbano. ¿Por qué? Porque imaginaos el coste de un polideportivo o una piscina, que son millones de euros. Con esa cantidad puedo mejorar el espacio urbano y hacerlo más activo en todo el municipio, en toda la ciudad. Puedo hacer una red de circuitos saludables alrededor del municipio. Puedo intervenir en esa red de nodos y pequeños espacios por todo. Y apostaría por eso, por espacios más no convencionales más que uno convencional. Sí, yo estando de acuerdo con eso, yo plantearía también, como antes estaba planteando los nodos, generar esos circuitos urbanos que tuvieran puntos de referencia, nodos que son grandes plataformas. Como el municipio es muy pequeño, tienen que ser multiusos, porque es la plataforma más grande que van a tener para celebrar las fiestas, para hacer los mercados, para jugar al deporte, para tener una concentración de manifestación o un concierto. Es el único sitio que tiene. No puede ser un sitio que lo diseñemos exclusivamente para el deporte. No, tienen que ser polifuncionales. Muy bien, perfecto. Bueno, Pablo aquí hacía una última aclaración que decía que se refería a que las instalaciones públicas convencionales contamos con espacios obsoletos y con baja demanda, muy hormigonados, entre comillas, y proponía adaptaciones a bajo coste de forma progresiva buscando nuevos usos con nuevos equipamientos. Bueno, yo creo que queda claro que obviamente se refiere a lo mejor a pues eso, una pista polideportiva que pueda reconvertirla a pádel. Yo en concreto, en mi opinión particular, es que el pádel, a no ser que haya una demanda muy concreta, muy específica y muy clara del municipio que sea o de la zona que sea, sí es cierto que condiciona muchísimo porque ahí se puede hacer pádel y pádel, poco más, y sin embargo otras cuestiones como las que ha comentado Enrique, pues permiten cierta flexibilidad, cierta versatilidad y pensar un poquito, pues no solo en una actividad concreta, sino en la posibilidad de que se pueda usar de diferentes maneras que al fin y al cabo es lo que, digamos, perdura en el tiempo, ¿no? Repito, caso de que no haya una demanda concreta y específica y que se entienda pues, a medio plazo y, como decía Enrique, la gestión pueda ser más o menos pues, fiable y segura. Bueno, pues yo nada más, creo que no hemos pasado 5 minutillos. Desde mi punto de vista, el webinar ha resultado, pues creo que muy interesante y constructivo. Espero que también, y confío que así lo haya sido también para los asistentes. Nada, reiterar mi agradecimiento a la Diputación de Almería, a GESPOR y por supuesto a todos los ponentes que habéis estado ahí por su disponibilidad y su presencia. Y por supuesto a los ponentes también por su profesionalidad, su disponibilidad y por su capacidad comunicativa que ha quedado, yo creo que claramente demostrada. Por mi parte nada más, os emplazo, creo, Alberto, no sé si ahora tendrá algo que decir, al segundo webinar que es mañana, sobre dinamización del territorio a través del deporte. Y nada, por mi parte muchísimas gracias y buenas tardes. Exacto, muchas gracias José Fernando. Nada, emplazar, bueno, antes que nada daros las gracias por supuesto a ti, a los dos ponentes que han estado hoy con nosotros, con Andrés y Enrique, y a todos los asistentes por compartir este rato con todos nosotros. Y nada, nos emplazamos a mañana, como bien has comentado. Mañana la temática será, cambiamos de tema, será turismo activo, con la dinamización de territorio a través del deporte. Será a la misma hora, de 6 a 7 y media. Y nada, pues mañana continuaremos con esta nueva temática y seguiremos pues, analizando pues, bueno, otras cuestiones que seguro que son de interés. Muchas gracias a todos y como digo, mañana continuamos con el siguiente foro y con esta actividad, esta iniciativa
que tan brillantemente está organizando la Diputación de Almería. Muchas gracias y hasta mañana. Gracias. Gracias Hasta a todos. mañana, enhorabuena por la ponencia y muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Salimos de ahí.